Entonces le damos paso, le damos lugar a la palabra del Señor. Y ese es el tema número 15, el último tema, mis hermanos, de esta serie llamada Verdadera Adoración. Este tema que le titulé La Adoración Celestial. Usted ya está viendo ahí el banner, ya se lo está imaginando, ¿verdad? La adoración celestial que viene marcada en Apocalipsis 4 y 5, ¿sí? Entonces, como le decía, hoy vamos a ver nuestro último tema. Este capítulo 4, mis hermanos, de Apocalipsis nos sirve para mostrarnos que no se puede ver a Dios con ojos naturales, mis hermanos. A Dios no lo podemos encasillar en lo natural. No lo podemos ver así, mis hermanos. Dios, mis hermanos, desde su trono ejerce uno de sus atributos más confortables para el creyente, su soberanía, que es el ejercicio de su supremacía, mis hermanos, sobre los ángeles y sobre los hombres también, los cuales son como nada, ¿verdad? Tal como lo narra Isaías en el capítulo 40, versículo 17. Y el escenario que Juan estaba experimentando, mis hermanos, porque él estaba llevándole las cartas, ¿verdad? Enviándole las cartas a las iglesias. Entonces el escenario cambia, mis hermanos, de la tierra al cielo, ¿sí? Hay una transición, mis hermanos, aquí. Y tomando Apocalipsis 1:19 como referencia, mis hermanos, el capítulo 4 comienza en la tercera sección, ¿verdad? Del versículo 1 con una frase que dice: las cosas que acontecerán después de estas. La frase, mis hermanos, después de estas, que es la frase en el griego metatauta, ¿verdad? Empleada en el Apocalipsis 1:19, se repite dos veces, mis hermanos, en Apocalipsis 4:1. Lo que estamos hablando después de estas. Esa palabra se repite dos veces. Y el capítulo 4, mis hermanos, comienza con una perspectiva celestial, mirando hacia la tierra, ¿sí? La Biblia, mis hermanos, tiene otras importantes referencias al cielo en pasajes tales como Isaías 6, de los versículos 1 al 8, ¿lo recuerda? Cuando Isaías vio al Señor sentado en un trono y sus faldas llenaban el templo. ¿Sí lo vio? ¿Sí lo recuerda? Ezequiel 1 también vio al Señor. Ahí lo puede usted ver en Ezequiel 1. Y en esos pasajes se describe también el tabernáculo, ¿verdad? Del cual simbólicamente es representado, mis hermanos, o está representando al cielo. En la descripción, mis hermanos, de las cosas celestiales, Juan utiliza símbolos. Sin embargo, mis hermanos, no todo es simbólico, ¿sí? Como en las parábolas de Jesús, muchos de los detalles son simplemente descriptivos y no se tiene la intención de que lleven un significado especial en sí mismo. También debemos de tener en cuenta, mis hermanos, la naturaleza de los símbolos. El símbolo, mis hermanos, siempre es inferior a la realidad, ¿sí? La realidad del cielo, mis hermanos, es aún más grande que la descripción que tenemos de ella, ¿sí? Y es muy poco, mis hermanos, lo que podemos saber del estado futuro, y deberíamos de estar contentos con aquello que no nos ha sido revelado y con aquello que lo es revelado. Deberíamos estar contentos con eso, ¿no lo creen? No podemos saber todas las cosas, ¿verdad que no? Y de Apocalipsis 4, capítulo 4 al 19, mis hermanos, en todos esos capítulos tenemos una sección que principalmente atañe al juicio de Dios sobre el mundo, el cual precede al reino terrenal de Jesús. Y este periodo, mis hermanos, es conocido en esos capítulos. Este periodo es conocido como las aflicciones mesiánicas, o es decir, la gran tribulación, que es lo que estamos viendo los viernes también, ¿verdad? De los últimos tiempos. Los juicios de Dios, mis hermanos, son anunciados por un libro de 7 sellos, 7 trompetas, 7 señales y 7 copas que derraman la ira de Dios. Vea Apocalipsis 4:1, por favor. 4:1. Y vamos a orar, mis hermanos.
Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde ya por tu presencia entre nosotros. Queremos, Señor, seguir bendiciéndote, seguir adorándote, exaltándote, aún, Señor, poniendo atención en tu palabra. Queremos mostrar respeto, Señor, a tu palabra, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es cortante más que una espada de dos filos, que penetra hasta los huesos, los tuétanos, que discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos infunde aliento. Te bendecimos y te adoramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apocalipsis 4:1, mis hermanos, dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Si usted se fija, el Señor le hizo una invitación a Juan, como lo vimos en temas anteriores, ¿verdad? La perspectiva de la adoración, mis hermanos, no es una perspectiva simplemente terrenal, sino que tenemos que entrar a la presencia del Señor, subir a la misma presencia del Señor. Por eso el Señor le hizo esta invitación a Juan, le dijo: hey, Juan, sube acá, ¿verdad? Sube aquí, ¿verdad? Sube acá, ¿cómo dice? Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En Apocalipsis capítulos 2 y 3, mis hermanos, como le mencioné, se habló de las iglesias, ¿no? A las 7 iglesias, que comprendían todas las iglesias en general. Y después de que Jesús terminó de hablar, mis hermanos, a las iglesias, después de esto, Juan experimentó, ahora sí, la visión que estamos viendo aquí en Apocalipsis número 4. ¿Sí? Dios, mis hermanos, ha abierto el portal, ha abierto la puerta, mis hermanos, del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Él abrió la puerta del cielo para que nosotros podamos entrar, que no nos quedemos simplemente aquí como expectantes, mis hermanos, sino que vayamos a la misma presencia de Dios y experimentemos lo que Juan experimentó también. Amén. Entonces, la puerta está abierta, mis hermanos, ¿verdad? Y quedó abierta y Juan entró, mis hermanos, para que el Señor le dejó abierta la puerta, lo invitó para que pudiera ver el trono, ¿verdad? Divino, revelar la soberanía de Dios a sus hermanos creyentes. Y Juan, mis hermanos, no fue el primer mortal que se le permitió ver el cielo. ¿Cuántos saben esto? En un sueño, mis hermanos, Jacob vio una escalera que llegaba hasta el cielo, ¿lo recuerdan? Y dice que subían y bajaban ángeles de esa escalera, ¿verdad? Y Jacob exclamó y dijo: qué asombroso es este lugar, es nada menos que la casa de Dios. ¿Es la qué? La puerta del cielo. La puerta del cielo está abierta, mis hermanos, para que podamos entrar. También Isaías, como le mencioné, Ezequiel, Daniel también experimentó el ver la presencia, el ver el trono celestial de Dios. Amén. Y en el versículo 4 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu. Inmediatamente, se fue Juan, ¿no? Se fue al tercer cielo, mis hermanos. ¿Cuántos de aquí se fueron al tercer cielo? ¿Cuántos de aquí experimentaron estar en la presencia de Dios hoy? Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahí no se ve porque la luz del Señor resplandece, ¿verdad? Y no se puede ver. Versículo 3 dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y aquí vemos, mis hermanos, un cuadro lleno de visiones y figuras apocalípticas que nos hacen ver que Juan, mis hermanos, realmente fue transportado por medios sobrenaturales y experimentó despierto algo que estaba fuera de los sentidos naturales que cada ser humano posee.
como lo que nos comentaban el viernes. ¿Se acuerda de la visión de este joven que nos compartió la palabra y que él experimentó una visión en ese instante? Así, mis hermanos, uno en el instante puede tener visiones, puede experimentar cosas cuando uno está en el Espíritu. Entonces a Juan, mis hermanos, se le otorga el honor de subir a la sala del trono, que es la presencia misma de Dios, y de relatar lo que vio. A él sí se le permitió, porque ¿cuántos sabían que Pablo también estuvo allí? Pero a él no se le permitió, fíjese, solamente a Juan. Y Juan, mis hermanos, transmite a sus lectores un sentido de majestad y de belleza del aspecto de Dios y del trono al referirse a 3 piedras preciosas. ¿Cuáles eran esas piedras? El jaspe, la cornalina y la esmeralda. El arco iris, ¿verdad? Vemos que también había un arco iris ahí. Ese arco iris, mis hermanos, era la señal no de lo que hoy en día le dicen. Ese arco iris era la señal del pacto de Dios de que no volvería a destruir la tierra con diluvio. ¿Sí? Es el símbolo del arco iris, mis hermanos, expresa la fidelidad de Dios en cumplir para siempre su pacto con su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y con él, mis hermanos, expresa su gracia. Con ese arco iris, el Señor expresa su gracia y su misericordia. Amén. También el arco iris celestial habla de naufragio, mis hermanos, del mundo, ¿sí? A causa del pecado. Pero también representa la calma, ¿no? La calma que viene después de la tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 4, mis hermanos. Versículo 4 dice: alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos, ¿verdad?, a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. La interpretación, mis hermanos, tradicional de los 24 ancianos es que esta cifra es el total de 12 por 12. ¿Sí lo está viendo? 12 de un lado y 12 de otro. Entonces esto se interpreta, mis hermanos, de la siguiente manera: que son los 12 patriarcas de las 12 tribus y son los 12 apóstoles, Antiguo y Nuevo Testamento, mis hermanos. Amén. Entonces estos ancianos representan, mis hermanos, o son los representantes de los redimidos por Cristo. Amén. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. ¿Ya sí lo está viendo ahí, los relámpagos? Truenos y voces. ¿Cuántos de aquí han escuchado cuando suena un relámpago? ¿Verdad? Aquí casi no suena, pero cuando suena la gente se asusta. ¡Ay! Ahí en Guadalajara cada rato, ¿no? Hace poco, más esa temporada que pasó de lluvias, uno que otro se escuchó, ¿no? ¿Usted se asustó cuando escuchó eso? ¿No? Yo me arrullé, fíjese. A mí me gusta escuchar a mí. Pues estoy acostumbrado, ¿no? Pero así es como, o sea, yo me afiguro o me imagino que así es como se escucha la voz de Dios cuando te habla. Imagínate, ¿no? La fuerza, ¿no? Imagínate. Por eso no quería el pueblo de Israel que Dios les hablara a ellos. Por eso les dijo: no, Moisés, mejor que hable contigo, porque me asusta esos truenos, ¿verdad? Me asusta su voz. Entonces no querían, ¿verdad? Entonces dice que del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Ahí están las 7 lámparas, ¿ya los ve? Esas cosas, esas redondas que están ahí. 7 lámparas. En la mañana me puse a hacerlo, el dibujo. No, no es cierto. 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, que viene en Isaías, ¿verdad? 25 o 26, algo así, no recuerdo. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. En un mismo pasaje, mis hermanos, observamos el poder majestuoso de Dios, ¿sí? Y al mismo tiempo la plenitud del Espíritu Santo, el cual capacita, mis hermanos, a los creyentes, ¿sí? El cristal tiene la calidad de la claridad, ¿sí o no?
Porque un vidrio es opaco, pero el cristal, mis hermanos, es transparente. Usted nunca va a ver un cristal opaco. La naturaleza del cristal es transparente, es la claridad. De modo que se puede ver a través de ese cristal. ¿Sí? Y esto quiere decir, mis hermanos, que los santos en el cielo pueden ver la sabiduría de Dios en acción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios, mis hermanos, es clara y es profunda. Amén. La base del mar de cristal, mis hermanos, es la solidez de las promesas de Dios. Amén. Entonces Juan presenta un retrato simbólico del trono divino y de quienes están reunidos a su alrededor. ¿Quiénes? Todavía no hemos visto los 4 seres vivientes, pero están los 4 seres vivientes. Ahí están, ¿verdad? 24 ancianos, muchos ángeles y todos estos seres, ¿verdad? Del universo entero. Y después, más adelante, vamos a ver cómo se va a ver también el Cordero, ¿no? Entonces 7 lámparas y un mar de vidrio. Y junto al trono, continúa diciendo el versículo 6, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Los 4 seres vivientes, mis hermanos, no son partes inmóviles del trono. Antes bien, estos 4 seres vivientes sirven como mensajeros de Dios. ¿Sí? De hecho, mis hermanos, Ezequiel los llama querubines. ¿Sí lo recuerda? Eso viene en Ezequiel 10, versículos 20 y 21. Y esos querubines eran los seres celestiales de más rango asignados a proteger y custodiar. ¿Sí? Nuestros ojos, mis hermanos, por ejemplo, no se sacian con nada, nuestros ojos. Por eso dice el Señor que debemos de tener cuidado qué es lo que vemos. Porque a veces por la vista entra el pecado, mis hermanos. ¿Sí o no? David, ¿cómo fue que pecó? Porque vio. Por la vista entra el pecado, mis hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado, porque nuestros ojos no se sacian con nada. Porque así lo narra Eclesiastés 1:8. Después, usted anótelo y después lo busca. Por falta de tiempo no puedo tomar todos los versículos, ¿verdad? Pero nada lo pueden llenar a nuestros ojos. Y aquí los ojos, mis hermanos, el ser completo, se dispone a adorar al único Rey. Por ello, mis hermanos, nuestros ojos deben de estar puestos arriba. No en la tierra, mis hermanos, puestos arriba donde está Cristo, reinando a la diestra de Dios. Puestos los ojos en aquel que es el autor y consumador de la fe. No podemos, nos distraemos fácilmente, mis hermanos. Nuestros ojos no se sacian. Versículo 7. Fíjese, apenas estamos viendo lo que Juan vio. Todavía no empieza ni siquiera el primer rasgueo de la guitarra, mis hermanos. ¿Sí? Versículo 7 dice: el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Quizás, mis hermanos, es más seguro decir que los 4 rostros, ¿verdad?, son importantes porque representan toda la creación animada. ¿Sí? Cielo, tierra, el hombre, ¿verdad? El león, mis hermanos, es el más poderoso. ¿Sí o no? El rey, se le conoce como el rey, ¿no? El rey de la selva, el rey de los animales. El rey es el más poderoso de todos los animales. El becerro, mis hermanos, es el más fuerte de los animales domesticados, porque se usaba para abrir el arado. ¿Sí o no? El águila, mis hermanos, es el rey de todas las aves. ¿Sí o no? Y el hombre es la creación máxima, mis hermanos. ¿Sí? Los 4 rostros diferentes de los querubines son a menudo tomados como los símbolos de Jesús, representados en cada uno
de los evangelios. Por eso son 4 seres vivientes. Son 4 seres, 4 evangelios. Amén. Versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y si usted se da cuenta, mis hermanos, los ángeles adoran a Dios sin descanso, día y noche en el cielo. Lo está viendo ahí, ¿verdad? El cántico, mis hermanos, menciona la santidad, poder exclusivo y eternidad de Dios, pero no dice nada de la redención, si usted lo ve, ¿verdad? De los seres humanos. Simplemente se está dirigiendo al Señor. Santo, santo, santo. Versículo 9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran, dice, al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo. Fíjense, qué curioso. Estos seres adoran al Señor y los 24 ancianos se contagian y también comienzan a adorar al Señor, ¿verdad? Los 4 seres vivientes reciben la vida de Dios, mis hermanos. Cumplen sus mandatos y cantan con gozo sus alabanzas, estos 4 seres vivientes. También los 24 ancianos, mis hermanos, que representan a la humanidad redimida. ¿Cuántos son redimidos aquí? Todos estos 24 seres que representan a la humanidad redimida, mis hermanos, también adoran a Dios postrándose delante de su trono, ¿sí? Ningún ángel, mis hermanos, podría recibir reverencia, ninguno, mis hermanos. De hecho, cuando un ángel recibió reverencia, ¿qué fue lo que sucedió? ¡Hey, levántate! Adora a Dios. Tú y yo somos consiervos, le dijo el ángel a Juan, ¿verdad? Que se maravilló de ver ese resplandor. Imagínense, era un ángel. Ahora imagínense el Señor sentado en su trono con ese resplandor. Wow, usted se quedaría ciego, yo creo, ¿no? Y se maravilló Juan y se postró delante de un ángel, y el ángel dijo: hey, no, levántate. Si hubiera sido otro de los ángeles, ¿verdad? De esos que están ahí caídos, hubiera dicho: sí, síguele, ¿verdad? Adórame, es más, bésame la mano, ¿no? Qué triste es eso, mis hermanos. Nadie debe de adorar a otro ser más que a Dios, mis hermanos. Y esos que reciben la adoración y que sí se ponen así para que hasta de pose, ¿no? Y bésame la mano. No, le están robando la adoración al que le pertenece, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, ningún ángel podría recibir la adoración, solamente Dios. Entonces los 24 ancianos, mis hermanos, echan sus coronas delante del trono de Dios y le brindan las mayores pleitesías en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Habían recibido esas coronas de Dios por ser vencedores, mis hermanos, pero con profundo respeto se las devuelven a Dios para tributarle todo el honor y la gloria. Le brindan pleitesía, mis hermanos, porque solo Él vive y reina por siempre. ¿Qué te ha dado el Señor, mis hermanos? Mira, algunos les da un carro y se sienten ya como que soñados, ¿no? Ay, traigo un Porsche, ¿no? Viejito, pero traes un Porsche, ¿no? Algunos se sienten soñados porque el Señor les bendijo con una casa y ya se sienten soñados, ¿no? Lo que Dios te haya dado, pero ¿cuántos saben que todo eso es de Él? Que todo le pertenece. Mire, el Señor, ellos tenían coronas, ¿verdad? Los 24 ancianos tenían coronas de oro. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? ¿Sabes qué, Señor? Esto que tú me pusiste, tú que me lo diste, tú que me lo otorgaste, es tuyo. Ten, Señor. Así de sencillo.
No se sintieron más que otros porque tenían coronas, mis hermanos. No debemos de sentirnos más que otros porque ya nos titulamos de la universidad. O no debemos de sentirnos más que otros porque el Señor me usa en la alabanza. No tenemos que sentirnos más que otros porque, mira, yo sí canto bien. No, no, no. Todo eso que tú tienes le pertenece al Señor y es de Él. Amén. Así que tú debes de postrarte y sacarte la corona y entregársela a Él. Tenemos que permanecer humildes, mis hermanos. Lo que hacían estos ancianos era que ellos reconocían que había uno mayor que Él y siempre permanecían humildes. ¿Y qué es lo que decían esos 24 ancianos? Versículo 11. ¿Qué es lo que decían? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. 3 cánticos que aparecen en el Apocalipsis, mis hermanos, que utilizan este adjetivo como palabra inicial. Y debido a esta palabra es digno, ¿sí? Digno, eso aparece en Apocalipsis 4:11, que está aquí, en Apocalipsis 5:9 y en el capítulo 12, mis hermanos. Esta palabra digno aparece como una palabra inicial, ¿sí? Y nadie, mis hermanos, en todo el universo es digno de toda gloria, honor, poder, sino Dios y el Cordero. Dios, mis hermanos, es digno debido a la creación, mis hermanos. Y el Cordero es digno debido a su muerte expiatoria. Por eso Dios y el Cordero son dignos. Amén. De ahí, mis hermanos, que solo el Cordero es digno de ejecutar el plan de Dios para salvación y desempeñar el papel de rey en su reino. ¿Sí? ¿Quién es digno de abrir los sellos? Esa pregunta se hace más adelante, la vamos a ver. Y he aquí en el capítulo 4, mis hermanos, la antesala a la respuesta, ¿no? Dice, porque tú creaste todas las cosas, ¿sí? Dice, tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas. El poder de Dios, mis hermanos, se revela en la creación de todas las cosas en este vasto universo, ¿sí o no? Mire, yo cuando vi las montañas nevadas desde donde yo vivo, me maravillé. Y no era nada comparado con otras cosas que Dios ha hecho. Montañas, animales, toda la creación, mis hermanos, comprueban que hay un creador. Que nada se hizo por casualidad. Que no hubo una explosión y todo se formó. ¿No se le hace ilógico eso? ¿A cuántos de aquí han encendido ¿cómo se llaman las palomitas? ¿Cómo se llaman esos? Que los enciendes, le pones, lo tapas con un bote y ya aparece una flor, ¿verdad? ¿Alguien de aquí le pasó eso? ¿Sí? ¿Apareció una flor? Dije, ay, ¿cómo le hizo? Sí, o sea, la encendió. Pero haga cuenta, esas que explotan, ¿no? Pero si explotan, no aparece una flor, ¿verdad que no? Ya me había asustado, hermana, ¿eh? Ya iba a hablar con el pastor Chuy García, le decía, a ver, pastor, ¿qué estás enseñando? No es cierto. Entonces, nada de la nada, porque muchos dicen, de la nada se creó todo. ¿Qué hay en la nada, mis hermanos? Que suena ilógico, ¿no? O sea, hay un solo creador del universo. Y el Señor creó todas las cosas que hay en el universo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como seres humanos, mis hermanos, no podemos absorber todo lo que existe, ¿verdad que no? Porque somos limitados, mis hermanos, en tiempo y espacio. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántos quisieran ir a Europa y conocer allá? Hay cosas bonitas en Europa, ¿no? Hay paisajes, hay las montañas de Suiza, ¿no? Las montañas nevadas. Pero ¿sabes que no te alcanza el tiempo para ir y conocer todos esos lugares con detalle? ¿Sí o no? Para ir y conocer la creación que Dios hizo. No nos va a alcanzar el tiempo, mis hermanos. ¿Sí?
Si con trabajos conocí todo México y con trabajos conozco todo California. No, bueno, no lo conozco todo California. Imagínense, ¿no? Hay muchas cosas que ver muy bonitas aquí en este estado también. Entonces el Creador, mis hermanos, ha hecho todas las cosas desde la partícula más diminutiva hasta la mayor de las estrellas. ¿Sí o no? Así pues, la obra de la creación, mis hermanos, es la razón de que los ancianos expresen su alabanza a Dios por toda la creación. Y ellos le dicen, tú eres digno por todo lo que tú creaste. Sí. Y por tu voluntad, dice, continúa diciendo este versículo, y por tu voluntad existen y fueron creadas. La obra de la creación, mis hermanos, depende totalmente de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sin su voluntad, mis hermanos, nada sucede. ¿Sí o no? En otras palabras, este mundo, como le decía, no llegó a existir mediante una evolución propia, sino que Dios ejerció su voluntad. ¿Sí o no? Sí. Eso usted lo puede encontrar en Hebreos 11:3. Así pues, mis hermanos, la humanidad, los mundos animal y vegetal y la materia inanimada existen solo debido a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y esto quiere decir, mis hermanos, que todo lo que Dios ha creado debe de servirle. Todo lo que Dios creó debe de servirle. ¿Sí? La voluntad de Dios, mis hermanos, es la causa de la creación. Y el Señor Jesucristo es el agente de la misma. ¿Qué dice Colosenses? Que todas las cosas fueron creadas por Él, para Él. ¿Y qué más? Y en Él. Él es el agente de la causa de la creación. ¿Sí? Ese capítulo 4, mis hermanos, describe el trono y la santidad de Dios. En tanto que el capítulo 5, que a continuación vamos a ver, describe al Cordero y la redención de su pueblo. ¿Sí? Después de ver rápidamente lo que Juan se encontró al estar en el cielo, estamos viendo ahorita lo que Juan se encontró. ¿Sí? Esas cosas maravillosas que dices tú, ay, eso jamás lo puedes ver en la tierra, solamente en la presencia del Señor. Entonces, vamos a pasar al estudio, mis hermanos, de este capítulo 5, que nos muestra la adoración celestial. Versículo 1, mis hermanos. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. Eso fue lo que vio Juan. El enfoque, mis hermanos, de Apocalipsis 4 era el trono. ¿Sí se fijó? Y aquí Juan comienza haciendo referencia, mis hermanos, al trono, pero ahora cambia su enfoque al libro que tiene el Señor del trono. ¿Sí se está viendo ahí? Dice que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono había un libro. Vio un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Mire algo curioso, de acuerdo a lo que estábamos viendo el viernes de enseñanza, yo me puse a pensar de lo que Daniel decía y me sonó lógico, ¿verdad? De lo que Daniel en siglos antes de esta revelación había visto a Juan. Y sabe una cosa, que en ese mismo capítulo 12 el Señor habla con Daniel y le dice, sella este libro. ¿Lo está viendo? ¿Lo ve? Entonces uno de esos 7 sellos lo puso Daniel, mis hermanos. Qué tremendo, ¿no? Ese fue el que selló. Sella estas palabras, le dijo, de este libro. Ese era uno de esos sellos, mis hermanos. Entonces cuando un rollo, mis hermanos, era terminado, se ajustaba con cuerdas, ¿sí? Y las cuerdas eran selladas con cera en los nudos. ¿Cuántos han visto las cartas cuando están selladas con cera? ¿Las han visto? Que le ponen cera así caliente y luego le ponen un sello y se aplana y ya queda sellada y ya nadie lo puede abrir más que al destinatario. ¿Sí?
Entonces este formato, mis hermanos, se usaba para los documentos importantes en la antigüedad, estos sellos. Y estos 7 sellos deben de ser abiertos antes de que el libro pueda leerse, ¿sí? Es decir, antes de los últimos tiempos. Fíjense cómo todo concuerda, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios hace match con todo, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué es este libro, mis hermanos? ¿Qué está escrito en este libro? A través de los siglos, los comentaristas han sugerido diferentes ideas, diversas interpretaciones al respecto. Y es importante, mis hermanos, recordar que cualquier cosa que sea lo que se halle en el libro, lo que se encuentra en ese libro, nadie, excepto Jesús, es digno de abrir ese libro. ¿Sí? Y creemos, mis hermanos, que lo que representa este libro es el nuevo pacto de Dios con Israel. Eso es lo que yo encontré. Y siglos antes el profeta Jeremías escribió. Mire, vaya por favor, deje un apartado ahí. Vaya a Jeremías 31:31 para leer lo que dice la palabra de Dios ahí. Jeremías 31:31. ¿Lo tiene? Dice Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué? Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este nuevo pacto, mis hermanos, iba a escribirse no sobre unas tablas, mis hermanos, sino sobre los corazones. ¿Sí? El apóstol Pablo, mis hermanos, en su carta a los Romanos, en el capítulo 11, váyalo buscando, versículos 26 y 27, nos dice algo al respecto. Romanos 11, versos 26 y 27. ¿Lo tienen? Dice Romanos 11, 26. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y el autor de los Hebreos, mis hermanos, vaya buscando Hebreos capítulo 10, nos dice lo siguiente, Hebreos 10, 16, hablando de este pacto, de este nuevo pacto. Hebreos 10, 16. ¿Lo tiene? Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿en dónde? En sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y agrega en los siguientes versículos, vean lo que agrega. Versículo 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Lo ve? En el antiguo pacto, mis hermanos, que Dios había hecho con Israel, el antiguo pacto dependía del hombre. Los 10 mandamientos, mis hermanos, enfatizan lo que no se debe hacer. ¿Sí o no? Y como resultado, ¿qué fue lo que pasó? Hubo un fracaso, porque todo dependía de la debilidad del hombre. ¿Sí o no? Y ahora este nuevo pacto, mis hermanos, depende del poder del trono de Dios, porque depende del Señor Jesucristo. A eso vino Jesús, mis hermanos, a rescatarnos, porque estábamos perdidos, no podíamos cumplir la ley, y Él vino a cumplirla, no a abrogarla. Él vino a cumplir la ley, Él vino a demostrar que sí se podía. Y aparte, pues vino a rescatarnos. Trajo un nuevo pacto. Amén. Entonces recordemos que el énfasis, mis hermanos, no está en el contenido del libro, sino en sus sellos y en aquel que es digno de tomarlo. Versículo 2, mis hermanos.
La pregunta aquí sería, entonces, ¿quién es digno de abrir el libro? Mire, fíjense lo que dice el versículo 2. Dice, vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. O sea, un ángel fuerte me puedo imaginar que a lo mejor estaba corpulento, ¿no? Así como yo quisiera estar. No sé. Era un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Fíjese, a gran voz. O sea, era un grito, ¿no? Era una voz fuerte. ¿Y qué decía esta gran voz? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Yo me quedé corto, hermanos. Pero yo me imagino que el ángel hubiera escuchado más fuerte. ¿Sí? Y no sabemos quién era este ángel, mis hermanos. Muchos han sugerido que es el ángel Gabriel. Sí, pero no lo sabemos. Sin embargo, mis hermanos, este ángel lanza un reto a toda la creación y dice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y mis hermanos, es un reto que ninguna criatura puede contestar, porque ninguna criatura, mis hermanos, en particular es digna de abrir este libro. No somos dignos. De verdad, cada vez que nos acerquemos al Señor, mis hermanos, debemos de acercarnos a Él y decir, ¿sabes qué, Señor? No soy digno. ¿Qué es lo que decía el romano, el centurión? Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Pero una palabra tuya, una sola, va a ser suficiente para que sanes a mi siervo. Y así tenemos que acercarnos, mis hermanos, con humildad delante del Señor. Y ese era un reto grande que el ángel lanzó. ¿Quién es digno? Versículo 3 dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podían abrir el libro, ni aún mirarlo. Imagínense, yo puedo imaginarme la pregunta del ángel haciéndola, ¿quién es digno? Y todos así como que viéndose unos a otros, ¿verdad? ¿Quién? No, pues ¿quién? ¿Verdad? Así como que, pues ¿quién? Ni siquiera dice ahí ni de abrirlo, ¿verdad? Ni aún mirarlo, dice. Entonces Juan no lo pudo decir de mejor modo, ¿verdad? No lo pudo describir de mejor modo. Es como si el ángel fuerte hubiera mirado todo el universo para encontrar algo digno y ni siquiera encontró a alguien digno ni para mirarlo. Qué tremendo, ¿no? Y no hay respuesta, mis hermanos, para este reto que el ángel fuerte hizo. Porque la creación, mis hermanos, es totalmente incapaz de decidir o de afectar su propio destino. ¿Sí o no? Mire, así creen los virus que quieran, todo es permitido por el Señor. De esta pandemia pasada que afectó, que aún tenemos las secuelas, Dios la permitió, mis hermanos. ¿Sí? Con un propósito. ¿Y sabe cuál fue el propósito? De depurar, de limpiar su iglesia. ¿Y sabe de qué? Va a venir otra limpia. Eso fue una leve sacudida, pero va a venir una más fuerte, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros vamos a prevalecer? ¿Cuántos de nosotros vamos a permanecer, a perseverar? Versículo 4, mis hermanos. Dice, lloraba yo mucho, dice Juan. Imagínense, estaba llorando Juan porque no había ninguno digno. No se había encontrado ninguno digno. Y Juan estaba llorando. Y el llanto de Juan, mis hermanos, puede ser por la promesa previa de ver el futuro. Él estaba viendo el futuro. Como el viernes nos decían, yo vi todo destruido. Y eso causa dolor. Ya no había vida en ese lugar. En un momento todos estaban alabando, todos estaban exaltando, y en un momento ¡puf!, ya no había nada. Había destrucción total, había caos. Y eso es causa de dolor, mis hermanos. Eso es lo que Juan le causó dolor, de que no veía a nadie digno, mis hermanos. Y este hombre tenía una verdadera pasión, Juan. Sentía una devoción santa por su Señor y una curiosidad por todo lo que estaba ocurriendo. ¿Sí?
Él estaba dispuesto a mirar y oír todo lo que Jesucristo quería que viera. Él estaba dispuesto a eso. Y Juan, mis hermanos, ahora se encuentra participando en este drama. ¿Sí? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Continuaría la tierra, mis hermanos, en el pecado y la tristeza? Digo, ¿por qué lloraba Juan? ¿Continuaría la tierra en el pecado y la tristeza? ¿No había ningún futuro, ninguna esperanza para la tierra y sus habitantes? ¿O por qué lloraba Juan? Porque él estaba viendo el futuro, mis hermanos. Estaba viendo la visión. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 8:23, deje un apartado ahí y vaya a Romanos 8:23. Casi este tema es de los del viernes, ¿verdad, mis hermanos? Pero es que la palabra de Dios así es, hace match. Romanos 8:23, ¿lo tiene? Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. No solo la tierra gime, mis hermanos, nosotros también deberíamos de gemir, así como Juan lo hizo. Él estaba llorando, ¿verdad? Ahora, ¿por qué lloraba? ¿No hay alguien competente capaz de gobernar en la tierra? Juan se sentía conmovido y abrumado, mis hermanos, por la posibilidad de que no hubiera nadie. Por eso lloraba Juan. Se dolía por toda la humanidad, por toda la creación, de que no había ninguno digno. Porque dice, continúa diciendo el versículo 4, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. El mirar el libro, mis hermanos, uno debía de tener el derecho de abrir el rollo y poseerlo al mirar el libro, ¿sí? Y ninguna criatura fue hallada digna. Pero sí hubo uno que fue digno, mis hermanos, el león de la tribu de Judá. Él es digno de abrir el libro. Vea el versículo 5. Y Juan, no se pierda de esa imagen. Usted váyase con esa imagen de que Juan estaba llorando mucho, desconsoladamente. Juan estaba llorando desconsoladamente. Y vea el versículo 5, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Llorón, chillón. No llores. Bueno, no le dijo así, ¿verdad? Dice, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, o sea, yo me imagino que, mira, he aquí. Y no dice que quién era este anciano. Pero ¿sabe qué? Yo me puedo imaginar que era Pedro. Porque Pedro era bien atrabancado, ¿eh? No llores, ¿no? No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ninguno es digno, solamente él. Sí, el león de Judá. Él es el único digno. El león de la tribu de Judá. Y uno de los 24 ancianos, mis hermanos, que rodean el trono, no era un ángel. Rescata a Juan de su lamento, mostrándole a aquel que ha vencido para abrir el rollo, para abrir el libro. Y aquel, mis hermanos, es la gran figura de la profecía del Antiguo Testamento, del león de la tribu de Judá, la raíz de David. Es el Antiguo Testamento, mis hermanos, el Mesías de Israel y de los gentiles. ¿Qué significa Judá, por ejemplo? ¿Alguien sabe lo que significa Judá? Alabanza, así es. ¿Qué significa David? David significa el amado. ¿Sí? Y David era alguien que llevaba la alabanza por excelencia. Era músico. Todos los salmos, la mayoría de los salmos, él los compuso, mis hermanos. Entonces, imagínense, Judá es alabanza y David compuso alabanzas. O sea, ¿qué quiere decir? Que
el león de la tribu de Judá, de la raíz de David. De ahí viene todo, mis hermanos. De adorar, adorar, de exaltar, de alabar al Señor. Y ese título, mis hermanos, le identifica con la tribu de Judá, ¿verdad? Jacobo, mis hermanos, antes de morir, le dio a su hijo Judá esta profecía allí en Génesis, capítulo 49, versículo 9. Vaya por favor ahí. Génesis 49, 9. Y deje un apartado en Apocalipsis. Génesis 49, 9. ¿Lo tiene? Dice: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y hasta que venga Silo, esta palabra, mis hermanos, se asemeja a Jesucristo, al Mesías. Hasta que venga el Mesías, y a él se congregarán los pueblos. Qué tremendo, ¿no, mis hermanos? El título, mis hermanos, de la raíz de David viene de Isaías 11:10 y también se repite en Apocalipsis 22:16. Pero vayamos allí a Isaías 11:10, por favor, para leer lo que dice de la raíz de David. Acuérdese que la raíz de David, todos venimos de un árbol genealógico, ¿no? Y todos tenemos raíces, ¿sí? Entonces, de la raíz de David, aquí vamos a ver quién es la raíz de David. Acontecerá que en aquel tiempo, que la raíz de ¿quién? ¿Quién era Isaí? El papá de David, ¿sí? Dice: acontecerá que en aquel tiempo de la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. David, mis hermanos, o más bien Jesús, viene de la descendencia de David. ¿Sí sabía o no? Isaí era el papá de David. Isaí era nieto de Ruth. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Fíjense de dónde viene la descendencia hasta llegar a Jesús. La raíz de David. Qué tremendo, ¿no? Y todas estas profecías, mis hermanos, serán cumplidas en su segunda venida a este planeta, cuando regrese, mis hermanos, para establecer su reino. ¿Sí? Versículo 6 de Apocalipsis 5. Vea lo que continúa viendo Juan. Dice: y miré, y vi que en medio del trono, que ya desapareció el trono, ¿verdad? Ya se acabó la visión, mis hermanos, fue rápido. Y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Y debido al anuncio, mis hermanos, al anuncio que recibió Juan de parte del anciano, pues yo pienso que Juan esperaba ver a un león, ¿no? He aquí el león. Pero ¿qué fue lo que vio? Pero en lugar de ver a un león, vio a un cordero. Y Juan utiliza una palabra en específico para cordero. Él da a entender, mis hermanos, que es un cordero pequeño, un cordero delicado. Es decir, un corderito. Y he aquí un corderito. O sea, él esperaba ver un león rugiente, ¿no? Y lo que ve es un corderito, mis hermanos. El cordero, mis hermanos, es presentado de una manera compasiva y poderosa. Y esto nos indica, mis hermanos, su mansedumbre y su disposición a ser sacrificado. ¿Sí? Isaías 53, por favor, dejen un apartado ahí y vayamos a ver esto del cordero. Fíjense, Juan esperaba ver un león y lo que vio fue un cordero, ¿no? Un corderito. Isaías 53, 7.
Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Qué dice? Como cordero que fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vaya por favor al Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 29, para seguir viendo esto del cordero. Juan 1, 29. ¿Lo tiene? Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Juan el Bautista, Y dijo, ¿qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este Cordero, ¿sí?, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, este Cordero era digno, mis hermanos. Es el único digno de desatar los 7 sellos, de abrir el libro. Él es el único digno de abrir tu corazón, de entrar, de estar postrado ahí en tu corazón, de recibir la gloria, la honra, la alabanza, el poder, el reconocimiento. Y cuando los hombres quieren símbolos de poder, por ejemplo, conjuran a bestias feroces, ¿sí o no? El equipo león, los panzas verdes, ¿no? Los tigres. Y puros así, ¿no? Los leones negros de la UDG, para los que estamos allá en Guadalajara, ¿no? Pero también conjuran pájaros de caza, las águilas de la América. ¿Cómo no se llaman los pichones? No, las águilas tienen que llamarse, ¿no? En vez de los pichones. Nadie quiere esos animalitos. Quieren águilas, o sea, quieren animales feroces, poderosos, como lo vimos, ¿no? El águila es el ave por excelencia, la reina de las aves, ¿no? El león es por excelencia el mamífero, ¿no? Rey por excelencia. Pero nadie pone el gatito, ¿verdad? Nadie le pone así. Pero el representante del reino del cielo, mis hermanos, ¿qué es? El creador de todo. No, es el Cordero. Es el Cordero, mis hermanos. Simbolizando humildad, gentileza y un amor sacrificial. Eso simboliza el Cordero, mis hermanos. El Cordero se ve como inmolado. Y es difícil describir, mis hermanos, lo que Juan vio. Pero este Cordero, mis hermanos, tenía las marcas del sacrificio en él. Fíjese. Esto indica la muerte sustitutiva, mis hermanos, y redentora de Cristo. Y el énfasis se da al hecho de que Él fue inmolado con violencia. ¿Sí? El león, mis hermanos, simboliza su majestad, el león. El cordero simboliza su mansedumbre. Como león, Él es soberano. Como cordero, Él es el Salvador. Como león, mis hermanos, Él es el juez. Pero como cordero, Él es juzgado. El león representa el gobierno de Dios. Y el cordero representa la gracia de Dios. Yo pensé que le iba a dar emoción y que le iba a decir gloria a Dios. La idea, mis hermanos, es que el sacrificio de Jesús aún está fresco, mis hermanos, delante de Dios Padre. Aún ya han pasado más de 2000 años y aún sigue presente el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, mis hermanos. Miles de años después, ¿sí? Y dice ahí, en medio de los ancianos estaba de pie este cordero. En medio de los ancianos. Y esto nos habla de su resurrección, mis hermanos. Y Él ya está puesto en movimiento, mis hermanos. Está puesto de pie el cordero. ¿Sí? Se está dirigiendo a su posición de poder. ¿Sí? El juicio de la tribulación, mis hermanos, está por azotar a la tierra. Lo que vio Juan fue eso. Va a venir el juicio. Y vio ese cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos.
Y estos 7 cuernos, mis hermanos, demuestran el poder perfecto, porque habla de omnipotencia. Él es omnipotente, ¿sí o no? Dice, y 7 ojos. Estos 7 ojos, mis hermanos, indican un conocimiento perfecto. Y a través de la escritura, mis hermanos, los ojos sugieren conocimiento y sabiduría. Y los cuernos sugieren poder. ¿Sí? Y aun cuando las marcas de su sacrificio, mis hermanos, son evidentes, el cordero no es presentado para que sea objeto de lástima. Como decir, mira, ese inmolado, pobre cordero, mira cómo está todo golpeado, todo lacerado, todo lastimado. No era eso, mis hermanos. Jesús es entonces, mis hermanos, el Dios omnipotente y omnisciente. Amén. Los cuales son los 7 espíritus, dice, estos 7 ojos y estos 7 cuernos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él actúa, mis hermanos, en la plenitud del espíritu, que es el espíritu de sabiduría y entendimiento. Así actúa Jesús. Versículo 7 de Apocalipsis 5, mis hermanos. Ya estamos entrando, mis hermanos, estamos preparando. ¿Haz de cuenta, mis hermanos? Esto que estamos viendo es como que vas llegando al templo antes de llegar al escenario. Y estás entrando y ves todo eso y dices, ay, como, ¿cuántos han ido a un teatro? Que antes de entrar a donde están las butacas y todo, hay como unas salas, ¿no? Ahí parece hasta parece como si fuera un museo, ¿no? ¿Sí han ido a los teatros o no? Y entras y ves y dices, mira, te quedas a veces viendo, ¿no? Observando lo que hay ahí, ¿no? La construcción, las salas. Pero cuando entras al escenario, entonces ya entras y ves ahora todo lo demás, ¿no? Apenas estamos ahí, mis hermanos. Versículo 7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Fíjense, Jesús tomó el libro del que estaba sentado en el trono. Tomó el libro. Jesucristo, mis hermanos, se acerca al trono a través del tiempo de la tribulación. Él juzga al mundo en justicia antes de reinar en justicia, mis hermanos. Su rango, carácter y habilidad de tomar el libro y abrirlo y así dictar el destino de la creación ha sido demostrado, mis hermanos, permanentemente por su obra en la cruz. ¿Sí? Él ya no es más el intercesor de la iglesia, mis hermanos, porque la iglesia ahora está con Él. Él comienza a actuar como juez, porque está tomando el libro para juzgar. Y ahora sí, mis hermanos, una vez que entras a la sala, ¿ya se aburrió, hermano, o qué? Yo me estoy bien emocionado, hermano. Ahora sí vamos a entrar, mis hermanos, al cántico, a la alabanza a aquel que es digno. Versículo 8, mis hermanos. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Se postraron delante del Cordero. Y cuando el Cordero toma el libro, mis hermanos, esto significa que Jesucristo ahora está en control. Ahora Él tiene el control. ¿Sí o no? La respuesta es inmediata, mis hermanos. La escena que se desarrolla ahora es la adoración del Cordero, de parte de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. Y dice que se postraron, ¿verdad?, delante del Cordero, y todos tenían ¿qué? Su arpita, ¿verdad? Todos tenían sus arpas. El arpa, mis hermanos, es un tipo de guitarra, ¿sí? Tocada con la mano o con la púa. Y la adoración en el cielo, mis hermanos, está acompañada de música. La adoración en el cielo está acompañada de música, mis hermanos. Como era de esperar, este es el pasaje que inició la idea de que todos tendremos arpas en el cielo. ¿Cuántos quieren su arpita? Yo ya tengo la mía. No, no es cierto. Y copas, dice, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Los ancianos, mis hermanos, simbólicamente presentan las oraciones de los santos, ¿sí? Y ahí está, ¿no?, presente la iglesia, mis hermanos, el cuerpo de Cristo por medio de los ancianos ejerciendo el sacerdocio, ¿sí?
Es también posible, mis hermanos, que estas oraciones representen una oración permanente del pueblo de Dios. Porque ¿cuántos quieren que ya venga su reino? Señor, ven ya. Y las oraciones, mis hermanos, llegan como ese olor grato. ¿Cuántos han olido el incienso? Huele muy rico, ¿no? Algunos, otros huelen muy feo. Y en esto vemos, mis hermanos, en esto vemos lo preciosas que son las oraciones de los santos para Dios. ¿Sí? La conexión entre la oración, mis hermanos, y el incienso se muestran, por ejemplo, en el Salmo 141, versículo 2. Yo se lo leo si quiere. Dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces, mis hermanos, el incienso tiene un olor fragante y asciende al cielo y necesita fuego para que pueda ser de utilidad, ¿no? Sin fuego el incienso no sirve. Tiene que encenderse ese fuego para que suba. Versículo 9, mis hermanos, de Apocalipsis 5. Y cantaban un nuevo cántico. Wow. Y los ancianos cantan un nuevo cántico, mis hermanos, por las misericordias que son por siempre nuevas. ¿Cuántos estaban cantando hace rato un cántico nuevo? Y le cantamos al Señor: santo, santo. Un cántico nuevo, mis hermanos, debe de ser entendido como un cántico excelente, pues los cánticos nuevos eran usualmente muy valorados, ¿sí? Y este cántico nuevo es un cántico de redención. Ese era un cántico nuevo que nadie conocía, un cántico de redención, porque decían: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Las huestes angelicales, mis hermanos, se sumaron a la iglesia en la alabanza, mis hermanos, en cánticos dirigidos al Cordero con el libro. Jesucristo, mis hermanos, es alabado como redentor de los hombres de todo linaje, raza y edades. De todos los siglos, mis hermanos. Imagínense, más de 2000 años. ¿Cuántas generaciones han pasado? ¿Cuántas naciones? ¿Cuántos pueblos? Esto es lo que significa, mis hermanos, la adoración. Devolver la dignidad a quien la merece. Eso es lo que significa la adoración. Toda la dignidad le pertenece a Él. ¿Cuántos dicen amén? Y Él es el único digno de alabanza. Miren, mis hermanos, en la alabanza de Apocalipsis 4, versículo 11, el énfasis está en la obra creadora de Dios. Y aquí, mis hermanos, el énfasis está en su obra de redención. ¿Sí? Aquí está el énfasis, la obra de redención. Este cántico, mis hermanos, que estamos viendo aquí en esos versículos 9, 8 y 9, el cántico honra el precio de la redención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le dice: porque tú fuiste inmolado. Este cántico, mis hermanos, honra al que obró. ¿Sí? ¿Por qué? El cántico primero honra el precio de la redención, porque tú fuiste inmolado, dice. El cántico honra al que obró la redención. ¿Por qué? Porque dice: nos has redimido. Y el cántico honra el destino, mis hermanos, de la redención. Porque dice ahí: nos has redimido. ¿Para quién? Ese es el destino, ¿no? Para Dios. Y este cántico honra el pago de la redención. Porque ¿cuál fue el pago de la redención, mis hermanos? Por tu sangre, ¿verdad? Con tu sangre. Este cántico, mis hermanos, honra el alcance de la redención, porque dice: de todo linaje y lengua, pueblo y nación. El cántico, mis hermanos, honra la dimensión de la redención, porque dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y este cántico, mis hermanos, honra el resultado de la redención. ¿Cuál es el resultado de la redención, mis hermanos? Que vamos a reinar sobre la tierra. ¿Se fija? Qué tremendo. Versículo 10, mis hermanos. Dice: y nos has hecho
para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahí está, lo que le decía del resultado, ¿verdad? Versículo 11, en este versículo, mis hermanos, vamos a poder ver, ¿verdad? Millones de ángeles que se unen a este cántico nuevo, a un cántico de redención. Versículo 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Los ángeles, mis hermanos, y los ancianos cayeron delante del Cordero juntos, ¿sí? La voz de muchos ángeles alrededor del trono, mis hermanos, se levanta con la alabanza al gran Redentor. Los ángeles se unieron a este canto, ¿sí? En Apocalipsis 4, 9 y 10, que ya lo vimos, los ángeles incitaron a los ancianos a adorar. ¿Lo recuerda que lo vimos? Pero aquí, mis hermanos, al parecer los ancianos provocan la adoración de los ángeles. Y esto, mis hermanos, es un maravilloso ciclo en el cielo, de estar adorando continuamente. Todos se contagian, ¿sí? Y su número de los ángeles era millones de millones. Y esa es una innumerable compañía de ángeles, ¿no lo creen? Versículo 12 dice que decían a gran voz. También los ángeles decían esto: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y este es un cántico, mis hermanos, ¿verdad? En su cántico, los ángeles no ofrecen alabanza por su redención, ¿sí? Porque los ángeles pues no fueron sujetos a esta redención, ¿verdad que no? Fuimos nosotros somos privilegiados, mis hermanos, de obtener esa redención. Los ángeles no experimentan, no saben lo que es esta redención, pero ellos toman prestado los cánticos que nosotros le damos a Dios de esa redención. Ellos se unen también, se gozan con nosotros. Sí. Los ángeles, mis hermanos, pueden ver con claridad la obra de Dios de la redención de estos hombres caídos. Así que en respuesta a ello dan el crédito del poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza al Cordero. De la misma manera, mis hermanos, podemos alabar a Dios por la manera en que Él obra en las vidas de otras personas, ¿sí o no? Nosotros también damos gloria y honra al Señor. Señor, gracias porque has obrado en la vida de mis hijos. Gracias, Señor, porque has obrado en la vida de mi esposo. Gracias, Señor, te doy gloria y honra porque has obrado en la vida de mis padres. Y estás dándole gloria y honra. Versículo 13, vamos a ver cómo toda la creación alaba al Padre y al Cordero. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Y Juan, mis hermanos, no pudo ser más completo en su descripción, ¿no? Verdaderamente la expresión anterior, mis hermanos, incluye todo lo creado, todo, lo que se ve y lo que no se ve. Aquel que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 14 dice: los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros. Y la antigua palabra griega, mis hermanos, usada para hacer referencia a adorar, es literalmente postrarse, si lo recuerda, ¿verdad? O inclinarse delante del trono en completa sumisión. Y una vez que estaban postrados, adoraron al que vive por los siglos de los siglos. En conclusión, mis hermanos, vemos que toda la alabanza, el honor y adoración deben de ir dirigidas al Señor Jesucristo. Amén. Dios, mis hermanos, es soberano en su creación. ¿Sí? Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál es su ofrenda? ¿Usted qué le ofrece al Señor? Mire, el Salmo 24:3 nos dice lo siguiente:
¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? ¿Y quién, dice, estará en su lugar santo? Y Dios da la respuesta en el versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Quién ha de subir al monte de Jehová, mis hermanos? ¿Quién? Solo Cristo, mis hermanos, pudo derribar el acta de los decretos que nos era contraria. Él subió, mis hermanos, al monte por nosotros. ¿Sí o no? Él abrió la puerta del cielo por nosotros, mis hermanos. Él sufrió la soledad de la cruz por nosotros. Él sufrió la ira santa del Padre para que nosotros fuésemos santos, mis hermanos. Dios se deleitó en la obra de su Hijo, pero Jesús, sufrió la ira de su Padre, porque cargó nuestros pecados, porque Él es santo, mis hermanos, Él es digno, porque Él es el Cordero inmolado que pagó el precio por nosotros. ¿Cómo respondemos nosotros a esto, mis hermanos? ¿Cómo responderemos a esto? Siendo santos como Él es santo y adorando al que vive por los siglos. Y esta, mis hermanos, es la adoración celestial. Póngase de pie, mis hermanos. Vamos a adorar a nuestro Dios, ya para que se vaya a comer. Sí, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos a ti. Grupo de alabanza, por favor, venga. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Queremos adorarte, Señor. Queremos exaltarte a ti, Dios. Así como lo hacían en el cielo, Señor. Así queremos hacerlo aquí también, Señor. Digno eres tú, Jesús, porque fuiste inmolado y con tu sangre derramada me redimiste para Dios. Una vez más, dile: digno eres tú, Jesús, porque fuiste inmolado y con tu sangre derramada me redimiste. Y mire, dile: y mire alrededor del trono a millones que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Oh sí, Señor, te adoramos, te
exaltamos a ti, Jesús. Oh, te exaltamos. Dile a él. No eres tú, Jesús, porque fuiste inmolado y por tu sangre derramada me redimiste para Dios. Una vez más, dile a él. No eres tú, Jesús, porque fuiste inmolado y con tu sangre derramada me redimiste. Y mire, dile a él. Y mire alrededor del trono a millones que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder del Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Dile una vez más a él. Amén, amén, amén. Una última vez, dile a él. Amén, 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 amén. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor, de abrir. Tú eres digno de abrir el libro y romper los sellos, Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Él es el único digno, mis hermanos, de merecer toda la gloria, la honra, la alabanza, el poder, reconocimiento. Amén, mis hermanos. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder.